Muy buenas tardes, amadas hermanas de la Iglesia El Divino Salvador de Ciudad Madero, Tamaulipas, y todas aquellas hermanas que tal vez también se están integrando, tal vez no de nuestra iglesia, de otras iglesias. Bienvenidas, hermanas, todos a este tiempo de devocional con nuestro Señor. Sabemos que la palabra es para todos y queremos esta tarde saludarles en el amor del Señor Jesucristo, esperando que estén gozando de las bendiciones del Señor. También, si hay hermanas con alguna situación, con alguna enfermedad, algún desánimo, déjame decirles que el Señor está con ustedes, el Señor los va a fortalecer mucho. Así es que tengamos un tiempo para estar en comunión con Dios, porque de esta manera podemos recibir la fortaleza que necesitamos. Bienvenidas, hermanas, si algún hermano también se está integrando a la transmisión, bienvenidos, hermanos, también. Y juntos alabemos el nombre del Señor en este día lunes. Lo hemos titulado el lunes de Ministerio de Damas, pero repito, la palabra de Dios es para todos. Bienvenidos, amadas hermanas, y vamos a comenzar leyendo el Salmo número 113, versículos del 1 al 4, donde el Señor nos invita a que le alabemos, a que glorifiquemos su nombre, porque Dios es excelso, Dios es bueno. Así que tengamos este tiempo para adorar al Señor y leamos juntos la palabra de nuestro Dios, que dice de esta manera: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Amén. Excelso es Jehová sobre todas las naciones. El Señor siempre exalta su creación, mostrando su providencia, su misericordia. Así que nosotros también exaltemos el nombre del Señor. Pero antes, hagamos una oración para ofrecer este tiempo al Señor y ofrecer nuestra vida, nuestro corazón, y ofrécele ahí donde estés, hermana, ofrécele este tiempo a nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias te damos nuevamente porque nos das el privilegio y la oportunidad nuevamente de tener una comunión contigo, Padre Celestial, a través de este devocional. Te pedimos, Padre, que tú seas con nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija en esta hora, en todo lo que hagamos, y te pedimos que tú bendigas a tu pueblo en esta hora, a través de tu palabra, Señor, que todos seamos fortalecidos en este día, Padre. Con acción de gracias oramos y dejamos todo en tus manos. Ofrecemos a ti este tiempo de devocional en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a entonar un himno, amadas hermanas, ahí desde sus hogares. Quiero que si tienes tu himnario puedes abrirlo, el himno Meditar en Jesús 355. Si no lo tienes a la mano, aparece en la pantalla para que juntos podamos bendecir el nombre del Señor a través de este himno, Meditar en Jesús. Meditar en Jesús ha de ser mi afán, su bondad hacia el pobre pecador. Él ganó para mí la corona celestial, en la cruz no murió por mi amor. Ven, ven, buen Jesús, háblame dulce bien, en ti quiero reposar y tu dulce mirada gozar. Consultar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará su clara luz. Sin Jesús y por mí nada quiero practicar, mis acciones inspiren Jesús. Ven, ven, buen Jesús, háblame dulce bien, en ti quiero reposar y tu dulce mirada gozar.
Dice la palabra del Señor en el Salmo 104, versículos 34, dulce será mi meditación en Él. Meditemos en Jesús, imitemos a Jesús. Gracias al Señor por este canto que nos invita a imitar al Señor. Debe ser nuestro anhelo y nuestro propósito. Y vamos a tener ahora la lectura de la Biblia, amadas hermanas. Lo encontramos en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, capítulo número 10. 1 Corintios, capítulo número 10, y vamos a leer de los versículos 23 en adelante, y comenzamos también el capítulo 11, versículo 1 nada más. Es decir, vamos a leer 1 Corintios 10, 23 al 33 y el capítulo 11, versículo número 1. Hasta ahí vamos a terminar la lectura. Puedes también leerlo a través de la pantalla y que juntos podamos ver la escritura donde estaremos meditando en este pasaje. Así que leamos todos juntos, amadas hermanas y hermanos. Dice la palabra del Señor de esta manera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os se ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la ira, es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino del otro. Pues, ¿por qué ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué ha de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Amén. Sobre este pasaje, amadas hermanas, vamos a estar meditando, y quisiera que meditemos en dos versículos que encontramos como parte esencial de nuestro tema de hoy. El versículo 24: ninguno busque su propio bien, sino del otro. Luego dice el versículo 33: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Por eso, nuestro tema de hoy, seguimos con la serie Como el Maestro. Y nuestro subtema es los otros primero. De ahí sacamos nuestro subtema cuando dice, ninguno busque su propio bien, sino del otro. Y dice Pablo, no procuro tener mi propio beneficio, sino el de los demás. Por eso nuestro subtema, los otros primero. Ser como el Maestro es pensar en los otros primero. Pero ¿cómo hacerle? ¿Cómo tener prioridad a otras personas que mi persona, incluso que mi propia familia? Oremos para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra y nos enseñe el propósito del tema de hoy. Oremos. Padre, nuevamente estamos ante tu presencia para pedirte, Señor, ahora la participación de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo sea quien hable, Señor, a tu pueblo y que podamos recibir tu palabra, entenderla,
pero sobre todo ayúdanos a ponerlo en práctica. Señor, sabemos que tu palabra siempre es refrigerio para nuestras vidas, es el alimento espiritual para nuestras vidas, es el que nos hace, Señor, estar cerca de ti, y de manera te pedimos, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos dé entendimiento, nos abra nuestros corazones, y que tu palabra, Señor, llegue al corazón de tu pueblo, porque te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Te ha tocado, amado hermano o hermana, más que nada en este día lunes, dar prioridad a otras personas en algo. ¿O te cuesta trabajo hacerlo, dar prioridad a otras personas? ¿O has perdido la oportunidad de dejar de hacer lo que tenías planeado para ayudar a otras personas, para ayudar a tu prójimo? ¿O te gustaría vivir todo el tiempo así? Primero dar a la otra persona lo que necesita antes que a ti mismo. Siendo realistas, pues realmente pues no queremos vivir así, de esta manera, ¿verdad? No queremos pensar donde otros sean beneficiados primero que yo, porque siempre nuestro punto, nuestro problema, hablando de la Escritura, digo, es un problema porque el Señor nos dice siempre primero que tiene que ser la otra persona. Tú debes de darle a la otra persona. Y entonces vamos a encontrar en el pasaje a qué se refiere cuando dice los otros primero. Porque podemos decir, ¿y por qué tengo que darle prioridad a la otra persona? Es injusto. Pensar en los otros primero como que no cuadra para mi vida, como que no encaja en nuestra vida. Podrías pensar que es muy difícil, y ¿saben qué? Sí lo es. Sí es difícil. Por ejemplo, cuando estás en una fila, ¿verdad? En el supermercado, la tienda, ¿verdad? Y de repente llega una persona, no falta alguien que llega, no sabe si están en la fila, ¿verdad? Y de repente se adelanta y se mete, ¿y qué hacemos? Nos enojamos. Oye, yo llegué primero, ¿verdad? Y siempre ya empezamos a enojarnos y se nos olvida inmediatamente que debemos ser pacientes, porque ahí también Dios prueba la paciencia. Pero inmediatamente nos enojamos. A mí me ha tocado muchas veces, cuando uno hace fila para hacer un pago o para tramitar algo, de repente llega alguien, oiga señora, usted atrás porque estamos en fila, y empiezan a discutir. Y entonces se nos cuesta trabajo. ¿Tienen razón que tiene que ponerse en la fila? Sí, tiene razón, ¿verdad? Pero muchas veces, aún en pequeñeces, nos cuesta trabajo darle lugar a los otros primero. Pero ¿saben algo? Eso es lo que hicieron con nosotros. Eso lo aplicaron con nosotros. No nos dieron lo que merecíamos, hablando de la condenación eterna, sino que nos dieron gracia. Y así vivimos en estos momentos. Si tenemos una relación con Cristo, es gracias a Jesucristo que nos benefició, ¿sí? Cristo dijo, yo quiero que los otros se salven y prefiero irme yo a la cruz para darles vida a los demás. Mientras vivimos en un mundo, hermanos, hermanas, caído, vamos a enfrentar situaciones como estas. Siempre vamos a querer tener nosotros primero beneficios. Y nos va a costar trabajo dar beneficios a los otros primero. Para los creyentes en Jesucristo tenemos que tener muy claro todo esto. Debemos entonces de pensar en los otros primero. Si para la gente que no tiene a Cristo estas situaciones es desventaja, si para otras personas estas situaciones son negativas, es decir, a ver, ¿cómo le voy a dar lugar a aquel que llegó tarde? No, yo llegué primero y yo tengo que pasar primero. Pensamos así.
Pero la Biblia dice, piensa en nosotros primero, porque también es una de las maneras de evangelizar y demostrar que tú eres diferente a los del mundo. Si la persona que está delante de ti en la fila se enojó porque la otra señora entró, a veces sí, por eso lo repito, es difícil. Pero ahí está el reto de la palabra de Dios para dar testimonio. Ok, señora, mira, yo llegué primero, no nos vamos a pelear. Órale, adelante. Llevo prisa también, pero bueno, pásale, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que si nosotros somos creyentes tenemos que tener muy claro esto. Debemos de pensar en nosotros primero. Si para esa gente que no tiene a Cristo es difícil, es desventaja, son cosas que no debe de ser, tienen que ir a la fila. Podemos también a veces preguntarnos como creyentes, ¿por qué tengo que ayudar a otros? ¿Por qué tengo que ayudar a otros? ¿Por qué tengo que ceder las cosas o incluso mis cosas a otras personas si a mí me costó? Y nos puede parecer que es injusto. Para nosotros los creyentes, los discípulos de Cristo, podemos experimentar estas situaciones de una manera sencilla. Como creyentes, recordemos, nosotros fuimos llamados a ser como el Maestro, ser como Jesús, ser como Cristo. Recordemos que Él se sacrificó por nosotros. Él no dijo, ¿y por qué tengo que pagar la culpa yo de las demás personas? Cristo no dijo, ¿y por qué tengo que ir a la cruz yo si yo no hice nada, si los culpables son ellos? Cristo no dijo eso, al contrario, Él entregó su vida por nosotros sin quejarse. Y nosotros tenemos, hermanos, estas oportunidades de ser como Cristo. Ayudar, darle lugar que pase a la otra persona primero en una fila, darle lugar a la otra persona que pase, si ya se atravesó, ok, adelante, que pase. Y ahí vamos a mostrar paciencia, ahí vamos a mostrar benignidad, amor, dominio propio. Se fija que muchas veces Dios nos pone esas oportunidades para crecer en la fe, para mostrar que somos como el Maestro, pero muchas veces reprobamos. Inmediatamente a la primera nos enojamos. Inmediatamente a la primera ya queremos hasta gritarle a la señora, ¿verdad? Y se nos olvida que fuimos llamados a ser como el Maestro, porque Jesús siempre dio lugar a los otros primero y nunca se molestó. Por ejemplo, en una fiesta, ¿verdad? Siempre queremos que nos sirvan nosotros primero la comida, ¿verdad? Y a veces decimos, híjole, empezaron a servirles los de allá y son los que llegaron al último. Y mira, nosotros que llegamos primero, se ve que nos va a tocar como a las 11 de la noche la cena. Siempre queremos nosotros primero todo. Como creyentes hemos recibido entonces un llamado de imitar a Cristo, ser como el Maestro. Si alguien pregunta, ¿por qué siempre tú te quedas al último? Porque no eres el primero en ponerte en la fila. ¿Por qué das lugar a otras personas? ¿O por qué le dices, pásale? En una ocasión, una persona iba manejando su auto para la iglesia y otro hermano iba detrás de él, pero como traía vidrios polarizados, no detectó quién era el hermano, ¿verdad? Pero llegaron a la misma iglesia. Y luego el hermano pregunta, ven, ¿quién trae esta camioneta marca tal? Porque yo venía atrás de él, y todos calladitos, ¿verdad? Pero cuando el hermano dijo, es que venía atrás de él y quiero felicitarlo porque manejó bien, y todos levantaron la mano, yo traía esa camioneta, ¿verdad? Es decir, el hermano lo que quería decir, agradezco a Dios por la otra persona que condujo bien su auto en las avenidas porque yo venía atrás de él. Pero los hermanos pensaron que los iba a juzgar, tuvieron miedo.
Pero cuando dijo, lo quiero felicitar, ahí sí todos levantaron la mano. Cuando nosotros queremos un premio, ¿verdad? Todos queremos levantar la mano. Pero resulta que no hemos pasado los exámenes que Cristo nos pone. Por eso, Cristo pensó en nosotros primero, o sea, nosotros, pecadores, y debemos de imitarlo. Ser como Él, ser como el Maestro, imitar a Cristo, procurar primero hacer el bien a los demás que en nuestras propias vidas. Pero nos cuesta trabajo hacer esto. Por ejemplo, cuando estás en casa y cuando le dices a tu hijo, hijo, recoge la basura, ¿qué dice? ¿Y por qué yo? Yo no lo tiré. Recoge esto o aquello, ¿qué decimos? ¿Y yo por qué? Que lo recoja el que lo tiró. ¿Tienes un hijo así? ¿Tienes un nieto así? El sermón de hoy va enfocado en esto. Busca hacer el bien de los demás antes de pensar en ti mismo. Por eso el apóstol Pablo de esta manera empieza a enseñar a la iglesia de Corinto a vivir pensando en los otros primero. Pablo enseñó a la iglesia de Corinto a imitar a Cristo. No les dijo, mira, ¿qué les parece si vamos a imitar a Cristo? No, les dice, tienen que imitar a Cristo. Y por eso vemos en el pasaje que leímos, Pablo primero enseña, dice, ninguno, versículo 24, ninguno busque su propio bien. ¿Qué está haciendo Pablo primero? Pablo está enseñando antes de imitar. Nadie busque su propio bien sino el del otro. ¿Y cómo termina Pablo el capítulo 11, versículo 1? Ya con una invitación. Después de enseñar, ahora invita. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, Pablo imitó a Cristo. Pablo fue como el maestro, aprendió muchas cosas del maestro y Pablo ejerció, practicó lo que le enseñó el maestro. No, Pablo no estaba con Jesús dentro de los 12, pero recordemos que después Cristo lo toca, le enseña y aprendió mucho y les dice a la iglesia de Corinto, ustedes deben ser como el maestro. Pablo enseñó a la iglesia de Corinto de pensar primero en los demás antes que en ellos mismos. Y esto era porque la iglesia de Corinto estaba viviendo un problema de división. Aquí comienza el contexto. Aunque la iglesia de Corinto era grande, era una iglesia llena de dones. La iglesia de Corinto tenía dones. Pero esta iglesia era inmadura en el trato a los demás. Hacían los mismos miembros de la iglesia que tuvieran problemas. Había ministerios, había diferentes dones, había personas que tomaban decisiones de inmadurez dentro de la vida de la iglesia, pero ellos creían que estaba bien. Muchos de los hermanos de la iglesia de Corinto tomaban decisiones con firmeza, como que si tuvieran autoridad, pero en realidad eran solo miembros, y eso causaba molestia y divisiones. Así que Pablo, al ver todo esto, al escuchar estos problemas, les escribe esta carta en donde el apóstol resuelve, por la gracia del Señor, el problema de la división en la iglesia. Algunos dicen que la iglesia de Corinto es como el hijo problemático dentro de las iglesias de las cartas paulinas, porque cada rato tenían problemas. Si no era de doctrina, era de problema de divisiones, era problema de chismes, entre otros problemas, de manera que necesitaban una respuesta práctica. Había problemas en su forma de vivir, ahora que ya estaban en Cristo. La iglesia tenía muchos problemas y entre ellos el trato a los demás. O sea, la iglesia tenía muchos problemas. Y Pablo,
responde dando consejos muy prácticos para la iglesia de cómo debe vivir una iglesia que sigue al Maestro, que tiene sus ojos mirados puestos en Jesucristo. Y escuchen cuál es el consejo práctico. Imiten a Cristo. Imita a Cristo. Vive como Cristo. Sean como el Maestro. Imiten su carácter. Ahora, la pregunta es, ¿por qué había de imitar a Cristo? Versículos 24, ya lo leímos, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Versículo número 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a quienes, ni la iglesia de Dios. Y 11.1, remata diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que, ¿qué había de imitar de Cristo? ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia? Pablo les demanda imitar. ¿Por qué? Ya dijimos, porque había división, problemas religiosos, que si debían de comer carne o no debían de comer carne, versículos 25 a 30. Había hermanos que decían, aquellos que comen carne de la carnicería, que ya fue sacrificado a los ídolos, no se debe de comer. Otros decían, no hay problema, podemos comer carne. Y por estas opiniones se estaba dividiendo a la iglesia. Por la carne de las carnicerías se estaba dividiendo a la iglesia. Y esto muchas veces sucede en las iglesias nuestras. Con cualquier cosita nos enojamos y empezamos a dividirnos en la iglesia. Y hoy el Señor nos llama rumbo al 109 aniversario, que podamos cambiar nuestra mente y que muchas veces tenemos divisiones porque pensamos diferentes. Pensamos diferentes, somos diferentes, pero ¿saben qué? Pero la Biblia es la misma. La Biblia es la misma y tenemos que regirnos en la palabra del Señor y no tener nuestra propia opinión. Salomón dijo, fíate de tu corazón al Señor. No te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, en los asuntos de alimentos comienza la división. De manera que Pablo tiene que intervenir. Pablo dice, mira, si ustedes no preguntan nada de dónde viene la carne, coman, sáciense. Y esto me recuerda a alguien también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que Dios envió carne y le dice, yo no puedo comer carne inmunda. Pero Dios le dijo, todo lo que yo te mando como alimento es puro y no es impuro. ¿Por qué es importante, hermanos, hermanas, como creyentes, procurar hacer el bien a los otros primero? 3 razones, de manera sencilla. ¿Por qué es importante como creyentes hacer el bien a los otros primero? Número 1, porque glorificamos a Dios cuando consideramos a los otros primero. Glorificamos a Dios cuando consideramos a los otros primero. De manera que vemos este pasaje muy conocido. Ya dijimos, el problema en este pasaje es la comida, la carne. ¿Qué dice el versículo 31? Pablo le dice esto después de ver el problema. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Cuántas veces hemos repetido este texto y no lo hemos aprendido? Pero sabemos el contexto, muchas veces no lo sabemos. El problema era eso. La mitad de la iglesia decía, no hay que comer carne, y la otra mitad, sí hay que comer carne. Y Pablo les dice, cuando coman, lo primero que tienen que hacer es darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios, y si tienen para compartir, compartan a otros. El apóstol Pablo está cerrando su discurso acerca de la división por causa de la comida, invitando a la iglesia
a glorificar a Dios en vez de estar peleándose unos con otros. ¿Cuántas de las veces nosotros nos sucede lo mismo? No por comida, por otras cosas. En vez de unirnos para glorificar a Dios, para agradecer al hermano, a la hermana, algo que nos ha ayudado, un consejo, no sé, vivimos peleando por algo que dijo y lo empezamos a ver mal. Y Dios dice, cambien ese chip, borren todo eso. Consideren a los otros primero, incluso el Señor dice, mejores que ustedes. Pero eso nos pega el ego, porque siempre queremos ser nosotros los mejores. La Biblia dice, no. Nuestra vida, los alimentos, la vestimenta, todo de manera integral debe ser para la gloria de Dios, dice este pasaje. Glorificar a Dios es más grande que tus deseos. Glorificar a Dios es un tema muy grande que el comer o el no comer carne. El sabor que te debe quedar en la boca es glorificar a Dios por tener que comer, por tener alimentos, porque no padeces hambre. Por eso, el Señor nos llama en esta hora, amadas hermanas, que cuando consideramos a los otros primero, cuando oramos por las otras personas, cuando le damos lugar a otras personas, cuando nosotros le damos oportunidad a la otra persona que haga fila o le damos un plato de comida, glorificamos a Dios. En otras palabras, Dios dice, no seas codo, ¿verdad? No solamente quieras las cosas para ti, comparte lo que yo te doy, dice el Señor, y eso glorifica mi nombre. Eso es lo más importante ante Dios, que le glorifiques, que estés pensando en ayudar a la persona que en una venganza. ¿Cuántas veces pensamos esto? Me la hizo, me lo va a pagar. Dios dice, no, es al revés. Ok, te la hizo, lo que tú quieras, pero tú debes de considerar a tu prójimo como el mejor, aunque no hizo cosas correctas, pero tú debes de darle lugar. Debes estar pensando en la otra persona para glorificar el nombre del Señor. Si alguien te ha ofendido, el Señor dice, perdona. Sé de tu orgullo, sé de tu egoísmo por la otra persona, sabiendo que si haces eso, piensas en los otros primero, en hacerles un bien, y ¿sabes qué? Le estás dando la gloria a Dios. Pero nosotros no pensamos a veces darle la gloria a Dios, pensamos en el ser humano. ¿Por qué lo voy a perdonar? Y seguimos con el resentimiento y seguimos con el enojo, sabiendo que Dios dice algo sencillo, perdona, sé de tu orgullo. ¿Y sabes qué haces cuando haces eso? Glorificas mi nombre. La adoración, la majestad que merece Dios, hermano, hermana, es algo que nosotros debemos de darle la honra y la gloria todos los días. Glorificas a Dios entonces cuando imitas a Cristo, considerando a los otros primero, cuando le das lugar a los otros primero, cuando perdonas a los otros las cosas que te hayan dicho, te hayan hecho daño, cuando cedes tu asiento en un centro comercial, en una clínica, cuando cedes tu asiento a la otra persona, cuando cedes lo que tienes a la otra persona, glorificas a Dios. ¿Qué más encontramos en este pasaje? El número 2. Compartir el evangelio a los otros primero. Eso es importante. Compartir el evangelio a los otros primero. Cuando imitas a Cristo, lo que debes de hacer es compartir el evangelio. Dar testimonio de Cristo a otras personas, como dice el versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Por qué dice esto Pablo? Pablo deja en evidencia de que nuestras decisiones pueden ser de influencia
en la vida de las personas. Y eso lo sabemos muy bien. Influimos en otras personas. Pero ¿qué estamos influenciando en la vida de las otras personas, en la vida del prójimo? ¿Qué estás influyendo, hermana, en la otra persona? ¿Estás influyendo buen testimonio? ¿Estás influyendo el evangelio? ¿O estás influyendo, eres cristiana, pero en realidad no lo eres? Pablo sabe que el propósito de su vida, dice, es no buscar su propio beneficio, sino se trata de buscar beneficio de otras personas y de muchas personas. Se trata de otros con un propósito. ¿Y ese propósito cuál es? Que las otras personas conozcan el evangelio. ¿Por qué comenzamos diciendo en el punto 1? Puedes ceder tu asiento, lo que tienes a la otra persona. Porque también es una oportunidad de predicar el evangelio, como lo dice nuestro punto 2. Hay muchas estrategias para compartir la palabra. Somos gente que vivimos en un mundo que tal vez nos causaría, no sé, impresión cuando cedemos lugar a una persona. Pero es una oportunidad de evangelizar. Podemos decir, siéntese, señor. Nos podemos parar, tome asiento. Oiga, pero es tu asiento. Puedes decir, sí, pero te cedo mi lugar. Porque esto glorifica a mi Dios. Porque Dios se dio su vida por mí y empezar a evangelizar. Influir en el crecimiento del evangelio en otras personas es algo que glorifica también a Dios. Porque recuerda que tus acciones, ¿vas a impactar a las personas o vas a desanimar a la gente? Incluso la gente de la iglesia misma. Con tu testimonio, ¿vas a impactar, vas a hacer que hablen bien de ti? ¿O vas a desanimar la propia gente de la iglesia? No, y mira que eso que se sentaba ahí adelante. Y eso que es esposa de un líder, mira cómo es. Por eso tenemos que tener cuidado. El Señor nos llama a ser como el maestro. Ser como el maestro, dice la palabra, es pensar en los otros primero. A veces decimos, ¿y yo por qué tengo que hacer un bien para el otro? Recordemos que una vez hablamos de que somos guardaespaldas de nuestros hermanos. Y eso lo vemos allá en Génesis, capítulo número 4, cuando Dios le llama a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué le hiciste daño? ¿Y qué dijo Caín? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Acaso soy guardaespaldas de mi hermano? Y Dios dijo, sí, tú eres responsable de tu prójimo. ¿Por qué? Porque tú debiste de haberte portado bien para tratar bien a tus prójimos, a las personas, no por ellos, para que me glorifiques a mí. Pablo enseña en la iglesia y nos enseña el Señor hoy. Tú puedes influir, hermana, en el crecimiento del evangelio en otras personas, o vas a desanimar gente y vas a ser piedra de tropiezo al evangelio de Dios. Por eso tu modo, tu forma de ser, tu forma de hablar, tu manera de reaccionar ante un asunto es importante delante de Dios. Porque si reaccionamos de una manera inmediata, con un enojo, con una ira, delante de las personas, estamos siendo piedra de tropiezo. Por eso Jesucristo dice aquí en el pasaje, en el versículo 32, a través del apóstol Pablo, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos, dijo Jesucristo, le tomaré en cuenta lo que hizo, y en el juicio final le pediré cuenta, dice el Señor. Por eso Pablo está diciendo, imítenme a mí, le dice la iglesia de Corinto. Miren, ahora, esta frase a mí me impacta,
¿Cómo viviría Pablo delante de Dios? Vivió correctamente, tanto que se atrevió a decir: iglesia de Corinto, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Imagínense, hermanos, hermanas, ¿quién se atreve a decirle a su vecina, imítame como soy, porque yo imito a Cristo? ¿Verdad que no nos atrevemos? Ni yo mismo me podía atrever a decir: vecino, ¿verdad?, o hermano, imítame como soy, cómo actúo, cómo hablo, porque yo imito a Cristo. Pero a esto fuimos llamados a escuchar hoy, amadas hermanas. Cambiemos nuestro corazón, nuestra manera de ser, y poder decir: quiero ser como el Maestro. Cuando imitamos a Cristo, entonces una de las cosas que estamos mostrando como el Maestro, o somos como el Maestro, es cuando compartimos la palabra. Porque Jesucristo vino y compartió la palabra del Señor. Cristo vino a compartir el Evangelio. Y si tú eres una hija de Dios, puedes compartir el Evangelio aún en estos tiempos de pandemia, de encierro, de quédate en casa. Tenemos, hermanas, algunos avisos. Solamente son las actividades de la semana. Si Dios permite, el miércoles tenemos estudio bíblico para que tomamos este tiempo también para estar en comunión con Dios a las 6 de la tarde. Queremos seguir estudiando el último discurso de Jesús a sus discípulos, donde dejó fortaleza, palabra de consuelo. Así que en estos momentos difíciles, el Señor también nos quiere dejar palabras de consuelo. Miércoles a las 6 de la tarde los invitamos a que podamos conectarnos. Y si tienes la oportunidad de compartir la página del Facebook de la iglesia, puedes hacerlo para que otras personas, para que las demás gente, ¿verdad?, puedan también conocer el Evangelio. Y el viernes también, si Dios lo permite, cerramos o casi cerramos la semana con alabanzas, oraciones, reflexión de la palabra. Así que tengamos el privilegio de estar conectados con el Señor en esta semana, si Él así lo permite. Tomemos este tiempo para nuestro Dios. Así que ahí está la invitación, hermanas, y sigamos adelante glorificando a nuestro Dios. Tengamos la oración final y recibamos la bendición de nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, nuevamente gracias te damos por la oportunidad y el privilegio que nos diste, Padre Celestial, de poder estar ante tu presencia en este devocional. Gracias, Padre, porque nos diste la oportunidad de cantar, de orar, escuchar tu palabra. Y ahora te pedimos, Padre Celestial, nuevamente que nos sigas dando tu protección divina en lo que resta de este día. Cuídanos en esta noche, Señor, líbranos de los peligros, de los males, Señor, y si es tu voluntad que descansemos, Señor, que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de nosotros y alrededor de nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y ahora, mis amadas hermanas, y el mismo Señor de paz os dé siempre en paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas. Que el Señor les siga bendiciendo con sus familias y nos vemos en la próxima transmisión. Amén.